Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Coronavirus, la pandemia, esta producción que se realiza desde los estudios del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que la próxima hora nos acompañe porque el día de hoy traeremos temas importantes, sobre todo de las reacciones que se han dado en las últimas horas sobre los rebrotes. Ayer Italia es el que da a conocer que ya entra a una fase de reconfinamiento. También, por supuesto, las noticias desde Francia, en España, en la región de Cataluña también se están dando noticias importantes sobre este tema. Y aquí en América Latina no hay mucho que decir también, porque en especial en algunos estados de México, ya hay rebrotes y en Jalisco, en particular en Jalisco, el día de ayer el gobierno de Jalisco da a conocer que es muy probable que se active el botón de emergencia el próximo miércoles. Pero de esto le vamos a hablar más adelante. Yo soy Omar García y a nombre de Belén Zapata le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que se quede con nosotros también a cada una de las estaciones que están retransmitiendo esta señal en todos los países de América Latina, más de 30 señales que se unen en la transmisión de este programa televisivo especializado en la enfermedad de la COVID-19. Ya sabe dónde puede encontrarnos, Canal 44 TV en redes sociales, udgtv.com y por supuesto que le ofrecemos la línea de contacto directo en el 33 22 42 06 90. Comenzamos con la información. Pacientes con cáncer tienen más posibilidades de desarrollar un cuadro de gripe de COVID-19 y fallecer. Yo soy y voy a es el lema que marcó el Día de Lucha contra el Cáncer este 2020, sin imaginar los graves daños que ocasionaría la pandemia COVID-19 a un año de permanecer en el planeta. En 10 meses, el virus ha afectado a 42.900.000 personas en su salud, un porcentaje importante con graves afectaciones, entre estos a quienes padecen cáncer. A nivel mundial, los tumores malignos son la segunda causa de muerte. Cada año se estima que pierden la vida más de 10 millones de personas. Un tercio pueden atribuirse a factores de riesgo prevenibles, como el sobrepeso, la obesidad, una dieta malsana, la inactividad, el consumo de tabaco y de alcohol. Con la pandemia COVID-19, el cáncer es un factor de riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2, de presentar la enfermedad de manera grave y fallecer. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, el riesgo puede deberse a la interferencia maligna con la función inmunitaria. Asimismo, en quienes tiene o tuvieron de manera reciente neoplasia maligna hematológica, padecen enfermedad metastásica avanzada o sufren inmunodepresión profunda. Por ejemplo, los pacientes que se someten a quimioterapia activa o aquellos que tuvieron un trasplante o cirugía de médula ósea. El informe también señala que aquellos con antecedentes de cáncer están excesivamente representados no solo entre los casos positivos de SARS-CoV-2 en general, sino que también entre aquellos que experimentan una progresión de la enfermedad grave. El informe de la OMS también muestra que en un estudio multicéntrico de China se demostró que los pacientes con cáncer tenían más probabilidad de lo que se pensaba de desarrollar un cuadro grave de COVID-19. Además, según un análisis emparejado por puntuaje de propensión en que se normalizó la edad del paciente, los antecedentes de cáncer aumentaba el número de muerte por COVID-19. Del mismo modo, en un estudio de 17.4 millones de adultos en Reino Unido se comprobó que una historia clínica con cáncer no hematológico diagnosticado menos de un año antes era un factor de riesgo independiente de mortalidad por COVID-19, incluso después de ajustar la edad, el sexo y otras comorbilidades de los pacientes. Ante estos hallazgos, la OMS concluye que es necesario recopilar más información para analizar la asociación entre el cáncer y COVID-19. Aún los estudios son limitativos.
Lamentablemente, en la primera etapa del confinamiento por la pandemia en varios países, los diagnósticos nuevos por cáncer descendió en 25% y un porcentaje importante de pacientes que estaban bajo observación dejaron de acudir ante la interrupción total o parcial de los servicios de tratamiento. La COVID-19 no solo vino a alertar al sistema de salud sobre las enfermedades que prevalecen en el mundo, sino que también abrió el telón de que aún falta mejorar la atención de los pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. Informó Isaura López Villalobos. Como ya escuchamos, el día de hoy vamos a tratar el tema de los diferentes tipos de cáncer y cómo transitan por la enfermedad de la COVID-19. Reportan oncólogos alguna disminución en los tratamientos de radioterapia y cirugías para niños y adolescentes con cáncer. Además, hay organismos internacionales que llaman a no bajar la guardia en contra de la polio a pesar de la pandemia. Y por supuesto, en este programa vamos a tener algunos enlaces a diferentes ciudades del planeta para que nos cuenten los reporteros que nos van a platicar desde estas ciudades, desde Nueva York y desde el país de Brasil, cómo están viviendo esta etapa de la pandemia, donde en algunas regiones, especialmente las occidentales, están viviendo un rebrote. Vamos en este momento precisamente con el corresponsal de Europa de la agencia EFE, Pablo Gómez, quien nos va a mandar un reporte desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se acercan a los 43 millones tras registrarse 233.000 nuevos contagios en la última jornada, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Después de 3 días consecutivos de récords diarios de infecciones, el domingo ya hubo un ligero descenso que se remarca este lunes, aunque la tasa sigue siendo alta, especialmente en Europa, que concentra ya casi la mitad de los positivos del planeta. La cifra de fallecidos en la pandemia supera los 1,15 millones, con un ligero descenso en los fallecimientos diarios reportados, 3.600, prácticamente la mitad que en las jornadas anteriores. Por regiones, América supera los 19,6 millones de casos y más de 624.000 fallecidos, mientras que Europa es la segunda más afectada, con más de 9,2 millones de contagios y superando las 267.000 muertes. El sur de Asia suma 8,9 millones de casos y sobrepasa los 140.000 fallecimientos, y en Oriente Medio los positivos rondan los 3 millones y las muertes reportadas alcanzan las 74.000. En cuanto a países, Estados Unidos acumula casi 8 millones y medio de casos, seguido de la India con 7,9 millones, Brasil con casi 5,4 millones y Rusia con 1,5 millones. A continuación se sitúan, superando todos ellos el millón de casos, Argentina, Francia, España y Colombia, aunque es el segundo de estos 4 países el que ofrece unas tasas diarias de contagio más preocupantes. Con unos 45.000 casos por jornada, Francia, el país del que hablamos, duplica las cifras españolas y es ahora el país de Europa Occidental más afectado. Después, Perú y México son los siguientes países en la lista y se sitúan ambos en torno a los 886.000 casos. En cuanto al número de fallecidos, los países más afectados son Estados Unidos con 223.000, Brasil con 157.000, la India que tiene 119.000 y México que ronda los 89.000. Los pacientes recuperados en el mundo son 3/4 partes del total, unos 31,7 millones, y de los casos activos únicamente un 1%, unos 77.000, se encuentran en estado grave o crítico. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted los datos de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo con esta enfermedad de la COVID-19. Como le comentaba, este programa se lo vamos a dedicar a los diferentes tipos de cáncer y cómo afecta la COVID-19 a estos sistemas, a estos organismos que, además de enfrentar la enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2, también transitan por una enfermedad oncológica. Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de agravarse con la COVID-19.
El cáncer es un problema importante de salud pública con una alta mortalidad. Ocupa los primeros lugares por causa de muerte en el mundo. En España, por ejemplo, cada año se diagnostican 277,000 casos nuevos de cáncer en España, según la Red Española de Registros de Cáncer. Los pacientes con cáncer son considerados grupo de riesgo en la pandemia por COVID-19, ya que el cáncer y los tratamientos relacionados con él con frecuencia causan inmunosupresión, por lo que las personas pueden ser más susceptibles a esta y otras infecciones. Los especialistas han coincidido en que los pacientes con cáncer pueden tener un mayor riesgo de COVID-19 y un peor pronóstico. Los datos disponibles hasta el momento sobre el papel del cáncer en el COVID-19 son todavía mínimos. Una revisión sistemática concluye que alrededor del 2% de los pacientes con COVID-19 tienen cáncer. Además, parece que los pacientes con neoplasias tienen más riesgos de eventos graves, como ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica o fallecimiento, y tienen una progresión más rápida de la enfermedad. Además, el riesgo de estos desenlaces fatales es mayor si el paciente ha recibido quimioterapia y cirugía recientemente. Si un paciente ha recibido tratamiento contra el cáncer en el pasado sin contar un trasplante de médula ósea, su sistema inmunitario ya no estaría comprometido. El riesgo más alto es para quienes están en tratamiento en estos momentos o acaban de detectarlo, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludo aquí en el estudio a nuestro doctor de cabecera, Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Omar, qué gusto saludarte. Buenos días. Epidemiólogo, perdón. Infectólogo. Infectólogo. Doctor, precisamente el día de hoy vamos a hablar de oncología y de cómo transita la enfermedad del cáncer con la enfermedad de la COVID-19. Pero me gustaría comenzar con lo más básico y es ¿qué se produce cuando hablamos de una enfermedad del cáncer? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el cáncer? Bueno, la definición de cáncer es crecimiento desproporcionado y anormal de células que pueden generar ya sea tumores o que pueden generar enfermedades no tumorales, pero en donde estas células anormales pueden producir múltiples efectos nocivos. Por ejemplo, podemos hablar de cáncer y hablar de un tumor en específico localizado en algún órgano, pero también podemos hablar de cáncer cuando se presenta leucemia, es una forma de cáncer que afecta a las células sanguíneas. Entonces, crecimiento anormal, excesivo y desorganizado de células corporales. ¿En qué momento este crecimiento empieza a ser un problema? Bueno, puede empezar a hacerlo desde muy temprano evolución de la enfermedad. Cada tipo de cáncer se comporta diferente. Hay algunas formas de cáncer que son más agresivas y cuya evolución es mucho más rápida a generar tanto metástasis, que es la aparición de células de esta malignidad en otras partes del cuerpo, o también puede generar masa ocupativa que afecta el funcionamiento del órgano en cuestión o de otros órganos, y algunos tipos de cáncer, pueden producir sustancias u hormonas de forma anormal, de tal suerte que pueden provocar también trastornos fisiológicos diversos. Por ejemplo, no es lo mismo un tumor de 3 centímetros en el sistema nervioso central que tratándose la cavidad craneana de una cavidad pequeña, pero además plenamente ocupada por el cerebro y las estructuras neuronales centrales, en donde una tumoración, incluso pequeña, puede empezar a generar un síndrome de cráneo-hipertensión. A una tumoración del mismo tamaño, por ejemplo, en la cavidad torácica, en donde hay más espacio y por lo tanto la compresión que pueda generar esa tumoración puede no ser por el momento tan significativa, pero también depende del sitio en donde esté localizada esa tumoración. Entonces, el cáncer tiene en su evolución y en su pronóstico varios factores que se deben considerar. Número 1,
las características de las células afectadas, porque algunas crecen más rápido, algunas pueden diseminar de forma más rápida. Número 2, la localización del tumor. Número 3, la presencia o no de ganglios linfáticos afectados también por la tumoración en la cercanía de la misma. Número 4, el si hay o no metástasis, precisamente la diseminación de estas células a otros órganos. Y número 5, el si la tumoración en cuestión está produciendo sustancias que anormalmente podrían estar generando efectos contra la fisiología normal del organismo. Doctor, antes de continuar, para ya comenzar a hablar de cáncer y COVID-19, claro que sí. Si me lo permite, voy a hacer una pausa y quiero empezar a hablar de esto, cómo se comporta esta enfermedad al mismo tiempo que la enfermedad de la COVID-19. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. El día de hoy estamos tratando el tema de cómo transitan los diferentes tipos de cáncer con la enfermedad de la COVID-19. Y está aquí con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, una vez que ya sabemos qué es el cáncer, quisiera preguntarle de qué manera se ha detectado que transita la enfermedad, es decir, qué complicaciones puede tener una persona que ya tiene cáncer y que además le han detectado positivo de COVID-19. Bueno, Omar, mira, por principio de cuentas, las casuísticas que tenemos reportadas en la literatura mundial nos hablan de que alrededor del 2 al 4% de los pacientes con COVID grave y crítico tienen como patología preexistente algún tipo de cáncer, algún tipo de malignidad, entre el 2 y el 4%. También estas casuísticas han demostrado que el tener cáncer como enfermedad preexistente sí representa un riesgo mayor de letalidad, más o menos en una proporción de un riesgo incrementado del 50% con respecto a otros pacientes sin malignidad. El paciente con una malignidad, si esta es pulmonar, evidentemente al tener una complicación pulmonar por COVID-19 se puede incrementar el riesgo de falla respiratoria de forma más temprana, y al incrementarse este riesgo de falla respiratoria más temprana, el paciente pues, puede requerir de manera también más rápida intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica. Cuando el cáncer está localizado en otro sitio, posiblemente el atender las dos patologías podría llevar al éxito terapéutico de COVID. Evidentemente el tratamiento de cáncer habitualmente es un tratamiento prolongado y bueno, podría en su momento la atención urgente de la fase aguda de COVID también generar algo de retraso en la atención del paciente que está siendo atendido por una malignidad. Por ejemplo, podría darse el caso de un paciente que tiene ciclos de radioterapia o sesiones, no ciclos, sesiones de radioterapia por motivo de alguna de estas malignidades y posiblemente por motivos de un COVID grave en ese momento, pues esas sesiones de radioterapia podrían tener que diferirse un poco a estar en mejores condiciones por motivo de COVID. Pero también, por ejemplo, tenemos
la situación de que muchos pacientes con cáncer reciben fármacos que son inmunoterapia y algunos de ellos son inmunosupresores. Reducen al sistema inmune, a las capacidades del sistema inmune, sobre todo celular, una sección del sistema inmune. Y eso, por supuesto que puede afectar a la evolución del COVID-19 y puede afectar de igual manera el tipo de COVID que el paciente puede presentar, por ejemplo, grave o COVID crítico. ¿En qué momento podemos decir que el cáncer es muy grave? Bueno, podemos decir que el cáncer es muy grave cuando se encuentra en estadios. Cada cáncer se clasifica de acuerdo a estadios. Y, por ejemplo, discúlpame que no le quité el sonido a uno de mis teléfonos. Qué pena, hombre. No se preocupe. Bueno, por ejemplo, algunos tipos de cáncer se pueden presentar en estadios que van del 1 al 4. Evidentemente, el estadio 4 es un estadio de mayor riesgo comparativo con los estadios tempranos. Y esto depende de si el cáncer está localizado solamente a un órgano, el tamaño del tumor, si hay afectación de ganglios en la cercanía del tumor y eventualmente si existen metástasis a otros órganos y sistemas. Entonces, de esa manera se va clasificando por etapas el cáncer. ¿Cuándo es un cáncer grave? Cuando está en una etapa 4, por ejemplo, ¿no? Si habláramos del cáncer de mama, el cáncer de mama tiene 5 estadios, el estadio 0, 1, 2, 3 y 4, y el cuarto pues, es el más grave porque es cuando existe metástasis, por ejemplo, de la enfermedad. Perfecto. Si me permite un segundo, doctor, voy a hacer un enlace en este momento hasta Brasil, donde nuestra compañera Carla Lucena, quien es periodista en este país, nos va a dar un reporte de cómo y qué ha pasado en las últimas horas en este país sudamericano. Adelante, Carla, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar, un gusto saludarte y buenos días también a todos que nos asisten. Mira, los últimos días en Brasil se dio delante de una polémica alrededor de cómo será la vacuna contra el coronavirus en el país. El país no tiene aún ninguna vacuna registrada, pero el medio político ya discute si esa vacuna, cuando llegue al país, será o no obligatoria para todos los brasileños. La semana pasada, el gobernador de São Paulo, el mayor estado del país, João Dória, dijo que en su estado la vacuna será obligatoria, lo que hizo con que el presidente Jair Bolsonaro respondiera a esa declaración. En las redes sociales, el presidente dijo que en el país nadie será obligado a vacunarse. Bueno, el otro impasse también delante de la vacuna es la compra por parte del gobierno de la vacuna de China llamada aquí en Brasil de Coronavac. El gobierno llegó a anunciar durante una reunión en la semana pasada que compraría 46 millones de dosis de Coronavac. Aquí en Brasil, esta vacuna está en estudio por parte del Instituto Butantan en asociación con la empresa china Sinovac. En consecuencia, para eso el gobierno debería emitir una nueva medida provisoria para poner a disposición alrededor de 400 millones de dólares hasta enero. Al igual que las otras vacunas probadas en Brasil, Coronavac se encuentra en la fase de prueba y su eficacia aún no se ha aprobado antes que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria publique su uso. De esos ensayos clínicos se encuentra en la fase 3 de Coronavac, el más avanzado en humanos. El segundo dato más reciente, la inmunización tiene los mejores resultados de seguridad de todos los participantes en la prueba. Los datos de eficiencia deberán salir en diciembre. Mira, las dos polémicas, tanto de la obligación de la vacuna en Brasil como la compra de las dosis de Coronavac, llegó a la Corte de Brasil, la Corte de Justicia. El último viernes se decidió que el Pleno de la Corte irá a analizar 3 acciones que discuten esa vacunación obligatoria y también las medidas contra la pandemia de COVID-19. Hoy por la mañana, el presidente Jair Bolsonaro volvió a hablar de toda esa situación y él dijo que no comprende la prisa en el desarrollo de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Bolsonaro dijo que el gobierno no quiere pasar por alto la discusión sobre la vacuna
y comprar una sustancia sin pruebas científicas. Dijo que esperaba que los resultados de las administraciones contra el COVID se publiquen para después tomar una decisión de cómo será esa distribución de la vacuna en Brasil. Y una actualización de los números, ya tenemos aquí más de 5.394.000 casos confirmados y un poco más de 157.000 muertes. Este es mi reporte desde Brasil. Sigue con usted, Omar. Nada más quisiera preguntarte, ¿la Corte qué ha resuelto respecto a la obligatoriedad? Bueno, la decisión es del pasado viernes y ahora se está esperando porque la Corte pidió informaciones al presidente, informaciones también a la Procuraduría, y pase 5 días que tienen de plazo para llevar a la Corte esas informaciones. Ahí recién van a hacer la agenda de la discusión de estas acciones. Aún no hay una fecha específica, pero esta semana, digamos que va a salir la fecha para esta discusión en la Corte Suprema. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, Carla, es si en Brasil ya han reportado rebrotes de la enfermedad. Recordemos que Brasil es uno de los países que más casos han tenido a nivel global, y quisiera preguntarte si aquí ya han podido registrar rebrotes en las últimas semanas. Sí, en las últimas semanas, digamos que Brasil está estabilizado. Tenemos una baja, llevamos meses acima de 1.000 muertes al día y ahora estamos alrededor de 500 muertes por día. Entonces, lo que dicen los investigadores es que Brasil está ahora en una fase de estabilización de la enfermedad en el país. Se está viviendo como una meseta, ¿no? Sí. Perfecto. Pues yo te agradezco mucho, Carla, que me hayas pasado este reporte. Vamos a ver cuál es la resolución definitiva de los tribunales allá en Brasil sobre la obligatoriedad de ponerse una vacuna que todavía no existe, pero que hay un debate muy fuerte entre el gobierno ejecutivo de Jair Bolsonaro y diferentes grupos de interés allá en Brasil sobre esto, sobre la obligación que tienen o que van a tener los brasileños de ponerse o no esta vacuna. Muchísimas gracias, Carla. Un saludo a todos. Un saludo. Nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Y antes de ir a una pausa, como les decía, estamos tratando el tema de los diferentes tipos de cáncer y cómo transitan estos cánceres con la enfermedad de la COVID-19. Reportan oncólogos la disminución en tratamientos con radioterapia y cirugías para niños y adolescentes con cáncer. El cáncer infantil es altamente curable con un diagnóstico y tratamiento oportuno. Anualmente, cerca de 300.000 niños y adolescentes serán diagnosticados con cáncer a nivel mundial. Sin embargo, mientras que en países de alto ingreso la tasa de curación alcanza el 80%, esto cambia en países de bajo y medio ingreso, en donde en promedio solo 1 de cada 5 niños lograría curarse. Esto es debido a los factores como el retraso en el diagnóstico, el abandono del tratamiento y el pobre acceso a servicios oncológicos de óptima calidad. Un estudio publicado por la revista The Lancet Oncology y elaborado por la Organización Panamericana de la Salud junto con la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica recolectó experiencias y opiniones de especialistas en cáncer infantil de centros oncológicos en Latinoamérica mediante un cuestionario electrónico con el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia por COVID-19 en el tratamiento del cáncer infantil. El estudio, basado en 453 respuestas de especialistas de 20 países de Latinoamérica, refleja que a pesar de que más del 90% de pacientes oncológicos nuevos y en tratamiento continuaban recibiendo su quimioterapia, existía un número importante de suspensiones, entre el 30 y el 80%, en tratamientos con radioterapia, cirugía oncológicas, procedimientos ambulatorios e incluso modificación en los tratamientos oncológicos en el 35%, debido a dificultades en la disponibilidad de los medicamentos. Asimismo, cerca del 80% de los encuestados refirió que la pandemia por COVID-19 estaba afectando la disponibilidad de hemoderivados, es decir, sangre y plaquetas, en sus centros hospitalarios, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. No se vaya.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado sobre la COVID-19 que ya lleva más de 250 emisiones desde que comenzó la pandemia aquí en México y que gracias a ustedes se puede ver a través de diferentes señales en México y en América Latina. El día de hoy le estamos dedicando el programa a la enfermedad del cáncer y cómo esta enfermedad transita con la COVID-19. Sin embargo, hay organismos internacionales que señalan que hay otras enfermedades que deberían de estarse cuidando, entre ellas la polio. Organismos internacionales llaman a no bajar la guardia en contra de esta enfermedad a pesar de la pandemia. América fue el primer continente en eliminar la poliomielitis, pero la enfermedad todavía afecta a otras regiones del mundo. En la Jornada Mundial contra esa enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países a no interrumpir la vacunación debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Los países del continente americano deben seguir vacunando a los niños contra la poliomielitis y mantener las acciones de vigilancia epidemiológica durante la pandemia de COVID-19 para prevenir brotes, subrayó la Organización Panamericana de la Salud en el Día Mundial contra la Polio, celebrado el fin de semana. Si bien América fue la primera región del mundo en ser declarada libre de poliomielitis hace más de 25 años, solo una vacunación continua y una fuerte vigilancia pueden mantener tan importante logro, advirtió el organismo internacional. Si se permite que las tasas de cobertura de vacunación disminuyan, se corre el riesgo de que el poliovirus circule nuevamente en las comunidades. Recordó que en los últimos años, la tasa de cobertura regional de vacunación contra la polio en el continente ha estado por debajo del 95% recomendado. Durante el periodo 2016-2019, la cobertura reportada para la tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica oral osciló entre el 85% y el 87%. Las proyecciones indican que en 2020 esa cobertura podría disminuir en muchos países debido a las interrupciones de las actividades de atención primaria de la salud causadas por la pandemia del coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Pues ahí tiene usted la información. Además, hay 3 millones de casos de COVID en España, aunque las cifras oficiales solo cuentan más de 1 millón. Aunque las cifras oficiales reflejan que hay más de 1 millón de casos confirmados de COVID-19 en España, en realidad superan los 3 millones, informó el presidente Pedro Sánchez. En la primera ola, el virus se propagaba fuera de control y ninguna nación, ningún país, ningún territorio podía ni siquiera precisar con exactitud el número de contagios. Por consiguiente, cuando acabamos de alcanzar en esta semana el registro oficial de 1 millón de contagios, los estudios de cero prevalencia que han hecho las instituciones públicas, con expertos científicos a la cabeza, indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Resulta que la cifra de casos notificados en las últimas 24 horas se duplicó respecto al peor día de la primera ola, aunque bajó la cantidad de personas hospitalizadas y fallecidas. El presidente advirtió que la llegada del frío y la incidencia de las enfermedades respiratorias estacionales como la gripe conforman un contexto propicio para propagar la epidemia y volver a presionar el sistema de salud, por lo que las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo para adoptar medidas adicionales con el fin de frenar los contagios. Sánchez planteó un reto colectivo para las próximas semanas: lograr que la incidencia acumulada actual, que es de 348 casos por cada 100.000 habitantes, baje a los 25 casos por cada 100.000 habitantes, informó Elizabeth Ortiz. Más información: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Grupo del Banco Mundial publicaron este martes un informe sobre el cual 365 millones de niños, 1 de cada 6 menores de edad, viven en situación de extrema pobreza. Y agregaron que estos datos pueden incrementarse debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus. Aunque los niños representan cerca de 1/3 de la población mundial, son casi la mitad de la población extremadamente pobre. Además, tienen más del doble de probabilidades de ser paupérrimos que los adultos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Grupo del Banco Mundial publicaron este martes un informe que revela cifras alarmantes de la situación de millones de niños que viven paupérrimamente. Ya antes de que la pandemia de COVID golpeara las economías de los países, 1 de cada 6 menores de edad, o 356 millones, vivía en condiciones de pobreza extrema.
Según el estudio, 2/3 de esos niños habitan en África subsahariana en hogares que luchan por sobrevivir con un promedio de $1.90 al día o menos por persona, mientras que en el sur de Asia aloja casi a 1/5 parte de estos chicos. El análisis muestra que el número de personas que viven en la pobreza extrema disminuyó 29 millones entre 2013 y 2017. Sin embargo, agrega que el avance de los últimos años ha sido lento y desigual, además de que se encuentra en riesgo debido al impacto económico de esta pandemia. Los niños más pequeños son los que están en peor situación. El 20% de ellos es menor de 5 años y vive en hogares extremadamente pobres en el mundo en desarrollo. El hecho de que 1 de cada 6 niños viviera en la pobreza extrema y que el 50% de los pobres extremos del mundo fueran niños antes de la pandemia de COVID-19 es motivo de gran preocupación para todos, recalcó Carolina Sánchez Páramo, directora global de la División de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Informó Elizabeth Ortiz. Como le comentaba antes del corte, este fin de semana, sobre todo en Europa, ha habido ya varios anuncios, veíamos el de España, pero también hace unas horas Italia ha endurecido sus medidas ante el alza en contagios. Esta es la nota. Con cerca de 20.000 contagios de coronavirus diarios y más de 1.000 personas en las unidades de cuidados intensivos que empiezan a llenarse, el presidente del gobierno de Italia, Giuseppe Conte, decidió tomar medidas más restrictivas a partir de este lunes, como el cierre de negocios. El decreto detalla el cierre de piscinas, gimnasios, teatros y cines y obliga el cierre a las 6 de la tarde de los locales, bares y restaurantes, en el intento de frenar los contagios de COVID-19 que se han disparado en el país. Tras horas de negociación con las regiones que pretendían ayudas para los propietarios de bares y restaurantes, se llegó a la firma de este nuevo decreto que tiene validez a partir de este 26 de octubre hasta el 24 de noviembre. Por el momento, los restaurantes y bares podrán abrir con estos horarios los domingos y festivos. Se ha evitado el toque de queda nacional porque ya existe en algunas regiones que tienen la potestad de cerrar áreas donde puede haber aglomeraciones a partir de las 9 de la noche. El nuevo decreto recuerda el uso obligatorio de mascarillas en todo momento y se recomienda evitar recibir en casa a personas que no sean convivientes. El gobierno no decretó la prohibición de desplazarse entre regiones, pero sí recomendó a todas las personas que no se desplacen a un municipio distinto del de su residencia, salvo por necesidades comprobadas de trabajo o estudio o por motivos de salud, informó Rocío López Fonseca. Y ahora vamos hasta Nueva York con Nora Quintanilla, quien nos va a pasar el reporte de lo que está pasando allá en la Gran Manzana, en el estado de Nueva York. Adelante, Nora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues bien, el estado de Nueva York fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos en los meses de marzo y abril y ha pasado a ser una de las regiones que mejor ha controlado el virus. Tenemos en cuenta que en el país en los últimos días se han registrado unas cifras de récord de casos positivos, 85.000 solo el viernes, y que la Casa Blanca admitió que no podrá controlar la pandemia. En el país hay más de 8,6 millones de contagios y 225.000 fallecidos por la COVID-19. Es el más impactado del mundo. Y Nueva York es el estado con más muertos, 33.000, pero ha logrado pasar de ser el que tenía más casos al cuarto, con 493.000. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha defendido el esfuerzo de esta región y asegura que no se puede eliminar el virus, pero sí controlarlo a base de aplanar la curva. ¿Cómo lo hace? Impone el uso de mascarillas y está realizando pruebas masivas, unas 120.000 al día, además del seguimiento de contactos cuando hay positivos. También exige cuarentenas a los viajeros que llegan de prácticamente todo el país para evitar importar el virus y ha abierto su economía con un plan de fases basado en la ciencia y las estadísticas. Recientemente, los nuevos casos diarios se sitúan en torno a 1.100 y tiene varios focos de repunte dentro y fuera de la ciudad de Nueva York. En estos focos, las autoridades siguen un plan de control por colores. Las zonas rojas, en las que se ha disparado el contagio, como pueden ser áreas muy específicas de Brooklyn y Queens, tienen que cerrar sus negocios no esenciales, cerrar las escuelas y evitar las grandes reuniones durante 15 días, entre otras cosas. Este domingo, Cuomo ya informó de que está mejorando la situación en esos microfocos, pero advierte de que hay que mantenerse vigilantes por el repunte en el resto del país. El gobernador ha retado al gobierno de Donald Trump a seguir su ejemplo y ha criticado que se rinda sin intentarlo.
El presidente Trump, que está en plena campaña electoral antes de las elecciones del 3 de noviembre, dice que se está pasando página a lo peor de la pandemia y que hay más casos porque se hacen más pruebas, algo con lo que no están de acuerdo los expertos. Nora Quintanilla reportó desde Nueva York para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted las cifras de lo que está ocurriendo en Nueva York, doctor. Precisamente hay algunas zonas donde hay rebrote, Italia, Francia la semana pasada, y que España, por supuesto, Reino Unido. Claro. Y bueno, parece que las cosas no van para bien en Estados Unidos. No, definitivamente. De hecho, en Estados Unidos no han ido bien casi en ningún momento. Por supuesto, ha tenido zonas más intensas de la pandemia. En su momento, Nueva York fue la primera de ellas, luego California, Florida, pero como si estuviera rotándose de nueva cuenta un epicentro pandémico dentro de los Estados Unidos, y lamentablemente los Estados Unidos han estado ocupando el primer lugar prácticamente a lo largo de todos estos meses. Estados Unidos tiene el mayor número de fallecimientos, tiene alrededor de 8 millones de contagios de los 41 o 42 millones. Entonces, sí, situación difícil para Estados Unidos, pero también muy difícil para los países europeos que acabas de comentar, Omar, que en el caso de ellos sí se trata de un rebrote. Acá se trata de un repunte, porque rebrote es, dijimos, cuando ya había bajado la curva y existe de nueva cuenta una aceleración. Acá nunca bajó, como no ha bajado en los países de América Latina. Exacto, tampoco en México, no. Brasil, veíamos el reporte. Solo Uruguay. Uruguay ha sido uno de los países en América Latina que le ha dado una buena gestión y contención a la pandemia. Habrá que tratar el tema en este programa sobre cuáles fueron las medidas que, por ejemplo, en el mundo no occidental sí hicieron y parece que les está saliendo bien. En África les está saliendo medianamente bien. Uruguay, por ejemplo. Y los países asiáticos. O sea, China fue el origen de la enfermedad en Wuhan. Luego fue el gran epicentro, por supuesto. Pero China tuvo finalmente 100,000 casos y tiene aproximadamente 6 meses con casos contados con los dedos de la mano. Así con ese nivel de control. Una contención muy fuerte. Impresionante. Corea del Sur, Japón, China, Australia, de hecho, y Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda se dice que es el país ejemplo en sus mecanismos de contención de la pandemia, porque le llevó aproximadamente un mes para contener. Claro, hay que tener en consideración la densidad de población, pero ellos adoptaron medidas de tal disciplina que tuvieron un control muy rápido. Quizá la India se sale, ¿no? Un poquito. Quizá por la densidad poblacional, su sistema de salud precario, ¿no? Sí, la India está ocupando el tercer lugar desde hace aproximadamente 4 meses en el número de casos. Sí, la densidad poblacional de la India es impresionante, pero en la India está ocurriendo algo muy interesante. La letalidad es una letalidad similar a la del promedio global, 3%. Y es que, me lo explico de la siguiente manera, la India está haciendo pruebas de laboratorio masivas, lo cual es muy bueno, porque eso ayuda a contener la propagación en círculos. Pero la otra, tiene mucha población joven. Entonces, al hacer pruebas de laboratorio masivas y además tener a mucha población joven detectada, entonces la mortalidad que es dividida entre el total de la población, pues nos da una letalidad más baja. Doctor, si me permite, voy a ir a una pausa después de este brevario sobre qué está ocurriendo en el mundo, y regresamos porque nos queda un bloque para hablar de la enfermedad del cáncer y la COVID-19. Por supuesto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí.
Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entramos a la recta final de este programa, doctor, y quisiera preguntarle, vimos ya las notas de nuestras compañeras, vemos que muchas personas, quizá por miedo, quizá por prevención, no han estado yendo a sus tratamientos ni de radioterapia ni de quimioterapia, y eso ha ocasionado consecuencias negativas en sus organismos. ¿Qué se recomienda en estos casos? Mira, qué buen punto, Omar. La recomendación es no deje sus tratamientos de atención integral a cáncer, y con esto me refiero a quimioterapia, radioterapia, psicoterapia, la nutrición apropiada que reciben en cuanto a consejería los pacientes que padecen estas enfermedades. No pierda de vista que hay que cumplir con sus citas para la atención integral de su enfermedad, porque perder algunos ciclos o un ciclo de quimioterapia puede tener un significado en la evolución de la enfermedad. Pero número 2, esto se lo estamos diciendo a los pacientes y a sus familiares, pero también hay que decirle a los sistemas de salud lo que en su momento también el director de la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 2 meses y medio señaló con mucha puntualidad. Los países no deben distraer por el COVID-19 la atención integral a las demás patologías, y esto incluye cáncer. Y no deben distraer desde un punto de vista económico, porque no deben faltar los fármacos, ni para niños con cáncer, ni para ningún sector de la población con cáncer. Deben estar ahí los insumos necesarios. Y 2, importante, muy importante, los profesionales de la salud, que frecuentemente han sido también redireccionados a la atención de COVID-19. Tiene que haber ahí un punto de equilibrio para que la atención a las demás enfermedades, ahorita estamos hablando de cáncer, pero igual diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, deben seguir siendo atendidas de manera óptima por los sistemas de salud. Entonces, que los usuarios, que los pacientes con las medidas apropiadas acudan a sus citas siguiendo los protocolos de las diferentes instituciones de salud, perfectamente utilizando cubrebocas, etcétera, pero también los sistemas de salud que deben hacer el esfuerzo de que no falte nada para las demás patologías. Doctor, estamos viviendo, particularmente en México, la semana pasada, el viernes por la noche, Chihuahua regresó al semáforo rojo, el primero que regresa, y López-Gatell ha dicho, el subsecretario de Salud acá en México, que es inminente, ¿no? Un rebrote o un repunte, como lo podamos o queramos llamar, en México. Deberíamos de estar, sobre todo en el cuidado de pacientes con cáncer, deberíamos de estar otra vez diseñando estrategias para el cuidado de enfermedad de COVID. Recuerdo, por ejemplo, las zonas COVID, ¿no? Sí. Estas cosas que se empezaron a idear en marzo y abril y que parece que hoy están olvidadas. Yo creo que se van a tener que retomar. Yo creo que en su momento fueron buenas estrategias y efectivamente estoy de acuerdo contigo, Omar, se diluyeron. Yo creo que hay algunas estrategias que prevalecieron, pero me parece que, ante todo, el primer paso que se debe reforzar en esta estrategia con motivo de este repunte, que no es un rebrote, sino un repunte, es precisamente cuidar a la población más vulnerable. Y aquí estamos hablando de pacientes mayores de 65 años, diabéticos, con obesidad mórbida, hipertensos o con antecedente de otras enfermedades cardiovasculares, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pacientes con cáncer
Inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos en general, porque esto estaría incluyendo a pacientes con VIH y a pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumatológicas y del sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes. En este caso, la recomendación para estos pacientes es que sigan yendo, entonces. Que sigan yendo a recibir la debida atención, efectivamente, que las instituciones de salud aseguren todo lo que se requiere para seguir brindando la atención óptima de estos pacientes, pero que también a nivel comunitario, este grupo de pacientes se sigan cuidando, se sigan manteniendo al máximo posible en casa y que la familia solidaria sea quien les brinde las condiciones óptimas desde el punto de vista acompañamiento psicológico, desde el solo acompañamiento y buena comunicación y por supuesto la adecuada proveeduría de lo que requieren para que no sean ellos quienes tengan que salir a diversas actividades. Usted nombraba que además de la radioterapia y la quimioterapia, la psicoterapia es importantísima en ese punto. Muy importante, Omar. Acaba de salir una publicación en la revista Llama, que nos habla precisamente del impacto psicológico a partir del aislamiento y es una encuesta realizada, si mal no recuerdo, alrededor de 300,000 personas. El impacto es significativo por varias razones, porque cuando se trata además de grupos vulnerables de la población que tienen alguna patología preexistente, esa patología ya les ha impactado psicológicamente. Suma ahora el confinamiento, suma ahora la ansiedad que genera el riesgo de contagiarse por COVID-19, entonces esto va sumando al impacto psicológico que sufren estas personas. Entonces, ahí la estrategia de acompañamiento y de atención psicológica es fundamental. Y quisiera decirte que muchas instituciones, sobre todo de educación superior, muchas universidades, en el caso de Jalisco, aquí en México, la Universidad de Guadalajara, pero la mayor parte de universidades en el país, por ejemplo, y estoy seguro que en la mayor parte de países, han hecho un trabajo muy interesante para brindar estrategias de apoyo y de atención psicológica, pues frecuentemente por vía de plataformas que le pueden estar siendo de gran utilidad a estas personas vulnerables que se han mantenido en casa y, por ejemplo, también, ojo con este aspecto, a los jóvenes estudiantes que de igual manera tienen más de 8 meses sin actividades escolares presenciales, todo a través de plataformas y también están impactados. Ellos también quisieran ya muy pronto volver a ver a compañeros y tener clases presenciales, pero por el momento eso no es posible y hay que revisar esa esfera psicológica para estar brindando la atención integral. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, querido Omar. A propósito de este tema, me permito recomendarles un podcast que se produjo aquí en Radio Universidad de Guadalajara por nuestra compañera Gabriela Bautista, que precisamente habla de esto. Se llama ¿Cómo estás? Lo pueden encontrar en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Es un programa precisamente para hablar de cómo nos sentimos y cómo nos hemos sentido durante esta pandemia y cómo se han sentido las personas que están a nuestro alrededor, porque es importante hablarlo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, querido Omar. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Coronavirus, la pandemia. Nos vemos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.